Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Hace 7 años el Ecuador empezó a escribir una nueva historia, empezó a construir la nueva patria que todos soñamos. Amigos televidentes, les damos una cordial bienvenida a El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy conoceremos el despertar de la patria, en un programa especial preparado por los 7 años de la Revolución Ciudadana. Aquí empezamos. Luego de casi 2 décadas de desgobierno y rupturas democráticas, la Revolución Ciudadana concretó un proyecto de país que unificó a la sociedad civil y radicalizó la transformación de las estructuras del poder social. 7 años cumplidos que, de la mano de la Constitución de Montecristi y el Plan Nacional del Buen Vivir, han devuelto la esperanza a los ecuatorianos. Veamos cómo el eje de este proyecto político, precisamente la revolución constitucional, se ha cumplido. Ante Dios y ante el pueblo ecuatoriano, juro cumplir el mandato que me otorgó la ciudadanía del Ecuador el 26 de noviembre. Con la llegada de Rafael Correa a la presidencia de la República el 15 de enero de 2007, Ecuador logró frenar uno de los peores problemas de su historia, la inestabilidad de sus gobiernos. Los ecuatorianos no pueden olvidar la crisis de más de 14 años, generada por la destitución y salida del país de 3 exmandatarios en medio de revueltas populares. Uno de los puntos más tristes de la historia nacional fue la crisis financiera de 1999, ocasionada por políticas neoliberales a favor del salvataje bancario, que concluyeron en la hiperinflación, la migración masiva al extranjero y la dolarización. El pueblo no volvió a equivocarse y en un solo puño eligió como opción a la Revolución Ciudadana, y con la Constitución de Montecristi se fundamentó el nuevo Ecuador, donde el buen vivir es su eje fundamental que se sostiene en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora, como presidente en funciones, yo jamás les fallaré, compatriotas. Jamás les fallaré, pero no me fallen ustedes. Solo un pueblo organizado, militante, decidido, recuperará la patria. La palabra del mandatario se ha cumplido en la lucha progresiva contra la pobreza, la alegría de los niños que asisten a las unidades educativas del milenio, el rostro amable del obrero que construye las hidroeléctricas. Definitivamente, en 7 años se derrotó la desesperanza. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Priorizar al ser humano por encima del capital son las acciones que el gobierno nacional viabiliza para la construcción de un Estado al servicio del interés general y no a la protección de los intereses de ciertos grupos de poder. La lucha contra la corrupción ha sido sin tregua en estos 7 años. Veamos. La lucha contra la corrupción ha sido uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, que ahora registra un récord en recaudación tributaria, un desarrollo histórico de las telecomunicaciones y cambios profundos en el Servicio Nacional de Aduanas. En estos 7 primeros años hemos logrado recaudar 60.661 millones. Así se registró un crecimiento del 173% en recaudación tributaria dentro del periodo 2007-2013. El titular del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco,
También advierte que la recaudación del impuesto a la renta se triplicó en el 2013 en relación con el 2006. 1.346 millones fue el total recaudado el año 2006 para sobrepasar con 96 millones los 4.000 millones de dólares en el año 2013. Estamos hablando de que este impuesto se triplica en su recaudación. Otra institución que muestra un nuevo rostro es la aduana, que históricamente fue una institución corrupta, huérfana de procesos y llena de trabas. Javier Cárdenas, director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, da cuenta de las profundas transformaciones. Los controles aplicados sobre este tipo de modalidad de tratar de ingresar mercancías ilegales al país es la que nos ha permitido aprender alrededor de 22 millones de dólares en productos diversos. Los productos más sensibles son el textil, el calzado, el licor. En el último año han sido los celulares por las nuevas normativas. Para El Ciudadano TV, Luis Santiago Ayala. El rol de la mujer ha sido clave en el proceso de la revolución ciudadana. Más adelante conoceremos el aporte de dos lideresas en este proyecto político que ha transformado al país. No se pierda al volver las entrevistas. Continuamos en este programa especial por los 7 años de la Revolución Ciudadana y hemos invitado a conversar con el ciudadano a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, con quien queremos comentar acerca de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 7 años, pero también contar un poco acerca de cómo ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional también dentro de estos 7 años de Revolución Ciudadana. Bienvenida al ciudadano, vicepresidenta. Un poco, coméntenos 7 años de la Revolución Ciudadana, ¿qué ha traído, qué sobre todo? Gracias. Bueno, yo diría el principal logro es el sistema que hemos podido desarrollar de redistribuir la riqueza, de agregarle riqueza al país y redistribuir esa riqueza. Estamos hablando de un país en donde el camino, la impresión que plantea el gobierno es la de la justicia social, una justicia redistributiva, y eso no es reconocido solamente al interior del país, sino organismos internacionales como el índice que plantea Naciones Unidas, por ejemplo, no deja de reconocer el inmenso crecimiento del Ecuador en la tarea de reducir la pobreza, erradicar el trabajo infantil, la desnutrición infantil y hacer que haya una mayor posibilidad de progreso, de bienestar para la mayor parte de los habitantes. Yo diría ese es el logro fundamental finalmente de lo que estamos hablando, es de más y más ciudadanos en mejores condiciones de vida. Entonces, y a partir de eso podemos encontrar en todas las leyes, las determinaciones, las políticas públicas, las señales que nos han llevado a que hoy tengamos más justicia social en el país. Uno de los logros también de esta revolución ciudadana fue reconstruir el Estado, un Estado ecuatoriano que se veía desinstitucionalizado, fragmentado, y también la confianza de los ecuatorianos en ese Estado, en que el Estado provea de todos los derechos que un ciudadano ecuatoriano se merece. Por supuesto, cuando hablamos de un Estado que reconozca los derechos, que garantice, que reconozca, que aterrice los derechos humanos, estamos hablando de la necesidad de un Estado fuerte. Y para eso es importante recordar que el Estado fortalecido es a partir de los 7 años de revolución, de los 7 años de gobierno. Antes de eso teníamos un Estado en remate, teníamos un Estado en oferta, un Estado que cada vez se hacía más pequeño, no en el tamaño, no en el número de funcionarios, ni mucho menos, sino en las tareas que estaba dejando de asumir. Un Estado que no regulaba, que no controlaba, un Estado que permitía que este gobierno o que este país esté cedido a los gobiernos de los poderes fácticos. Entonces, por eso fue necesario desde el inicio retomar la idea de una nueva constitución para el Ecuador, una asamblea constituyente
que es el que plantea los pilares fundamentales de la construcción de la nueva patria, del nuevo Estado, hace una demolición de la economía anterior, de una economía completamente entreguista, de un sistema económico que permitía que, por ejemplo, hasta el 40% del presupuesto general del Estado esté destinado a pagar deuda externa, deuda inmoral, deuda ilegítima. Y que esta reforma permitió también que el gobierno pueda realizar una auditoría de esta deuda, algo inédito en nuestro país, es decir, algo inédito en el mundo incluso. Es decir, cuando a alguien se le ocurría por poner en duda cuánto se debía o no pagar, a, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo mirarlo? Era el atrevimiento de un pequeño país, era la insolencia de un pequeño país, del país del sur, del Ecuador. Así de pronto cuestionar a nivel mundial lo que las grandes potencias, las grandes definiciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial le estaban haciendo al Ecuador, le estaban quebrando al país, estaban anulando la posibilidad de tener educación, de tener salud, de tener sistemas públicos fuertes, estaban acabando con la inversión pública. Nosotros hoy, orgullosos, decimos que este es un país que pudo resistir a la crisis internacional por decisión política y por no haber asumido las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy, gracias a esas decisiones que tantas veces fueron cuestionadas por los mismos de siempre, por los que perdieron el poder, cuestionaron tantas veces la posibilidad de una auditoría al crédito público, cuestionaron tanto la nueva constitución, el nuevo régimen de economía social, solidaria, en donde las definiciones y recetas neoliberales pues iban a ser superadas. Hoy estamos viendo cómo esa construcción que fue colectiva, porque fue hecha en común, construimos un país de nosotros, para nosotros, esa construcción está dando resultados. Hay menos ecuatorianos pobres, ha crecido en un porcentaje importantísimo la clase media, hemos reducido el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, ese país entregado a pocas personas, a unos monopolios, a un puñado de personas, ese país ya no existe más, ese se fue y ya no vuelve. Hoy es un país en donde cada vez y de mejor manera estamos construyendo equidad, estamos redistribuyendo riqueza, tenemos mayores ingresos a partir de una definición y determinación política y lo que ingresa adicional se redistribuye. Esa era la propuesta emblemática de un gobierno cuya opción preferencial ha sido por los que siempre estuvieron desterrados, proscritos, alejados del sistema político. Incluso el tema de la soberanía asambleísta, el tema de rescatar la patria, pero no solo dentro del Ecuador, sino también afuera, una integración de Latinoamérica justamente enfocada a esta redistribución de la riqueza, pero a plantear a Latinoamérica y al Ecuador frente a los embates internacionales. Sí. La búsqueda de nuevos socios comerciales, la diversificación de nuestras relaciones, pero además de eso, el trato entre iguales. Eso que a muchos les podía también parecer un atrevimiento, exigimos el mismo trato que nosotros entregamos, que nosotros otorgamos. No nos resignamos a ser visto como un país menor, como un país pequeño, como un país que no tiene el mismo crecimiento o desarrollo tecnológico de las grandes potencias, por supuesto, pero no por eso estamos resignando, ni prescindiendo, ni entregando dignidad ni soberanía. Tomamos algunas medidas fuertes, importantes. La salida de la base de Manta empezaba a hablar del nuevo modelo de gobierno que se estaba desarrollando, del nuevo régimen que se estaba desarrollando en el país. La misma renegociación de la deuda externa, la no firma de los TLCs, la denuncia de tratados y de convenios internacionales que eran nocivos para el Estado ecuatoriano y la búsqueda de un Estado con muchísimas relaciones, de un mundo multipolar, de un mundo en donde tengamos por igual las posibilidades de encontrar socios comerciales, por ejemplo, donde el Ecuador pueda plantear sus relaciones con diferentes países en condiciones de soberanía, de dignidad, sin tener miedo a que alguien diga no puedes amistarte con este país
porque a nuestros ojos eso es inconveniente. Algo que pasaba antes, ¿no? Sí, y era muy común. Y recordemos que todavía hay algunos comentarios de embajadores despistados que creen que sus recomendaciones van a definir la agenda de soberanía internacional del Ecuador. Entonces, yo digo, no hemos descuidado uno solo de los sectores, uno solo de los derechos, seguimos construyendo revoluciones, hemos dado un paso y una construcción inmensa de un proceso de transición para la gran transformación del Estado ecuatoriano. Considero que ni la más feroz ni ciega oposición deja de reconocer los avances gigantes, las transformaciones inmensas que todos los días se está dando por obra del Gobierno Nacional, cuya palabra fue empeñada y hoy es cumplida. Otra de las transformaciones y otra de las revoluciones de este gobierno nacional ha sido el tema de la justicia. Obviamente se hizo un cambio radical en cuanto a procesos judiciales, pero también incluyendo el tema de la seguridad ciudadana, importantes avances en ese tema. ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo establecer un punto de quiebre entre el pasado y lo que vendrá luego? Bueno, hay leyes aprobadas y hay algunas reformas, inclusive a la misma Constitución, que fueron aprobadas a través de consulta popular, precisamente para tener las posibilidades de que a través de la administración, de los consejos de administración de la justicia, podamos también asumir toda la transformación que era necesaria. Era un país en donde más del 98% de los casos de crímenes contra las personas quedaban impunes, quedaban impunes. Hoy podemos decir que eso está variando, que eso está cambiando. De lo que hemos escuchado, de los resultados, de las evaluaciones, el índice de delitos ha disminuido, sobre todo en el caso de los delitos... Homicidios. Así es, de los delitos que conmocionan, de los delitos que atentan a la vida, a la integridad sexual de las personas. Tenemos una mejor policía y un mejor aparato de investigación, un mejor aparato judicial. Eso no se consigue con un chasquido de dedos, ¿no? Eso es parte de una disposición política de reforzar a las instituciones, de darles recursos, de darles formación y también de exigir resultados. Este es un gobierno que mide muchísimo el impacto y los resultados de cada una de las gestiones, de cada uno de los ministerios. Pasa por un tema de planificación. Así es. Hay un plan nacional del buen vivir con 10 ejes sumamente claros, con resultados que se evidencian y que se los hace cada 4 años. Es un Estado planificado otra vez. Recuperamos después de décadas el concepto de planificación. Sin planificación, yo diría, ninguna economía familiar puede sostenerse. Imaginémonos un Estado sin haber planificado su economía, sin decir dentro de tantos años estos son los índices que deben estar cubiertos, estos son los resultados que se debían arrojar. No teníamos planificación. La idea anterior a este gobierno era demoler el Estado ecuatoriano, dejarle en su mínima expresión. Era una política una tras otra, un gobierno tras otro, completamente comprometido a entregar los intereses nacionales en favor de unos puñados y eso sí, acostumbrarles a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, a la caridad, a los favores, a la caridad. Se ha cambiado totalmente el modelo de cooperación incluso. Se ha transformado. Yo digo, la gente es la que sostiene ese modelo de transformación porque estamos hablando este pueblo que conformamos, somos un pueblo crítico, un pueblo levantisco, un pueblo muy, muy rebelde, un pueblo que no se aguantó 3 gobiernos, ¿sí? Que tumbó a 3 gobiernos en las calles con manifestaciones, con insistencias. A este gobierno, al del presidente Correa, no solo que le ha respaldado, sino le ha reelegido. No le da un cheque en blanco, le reelige y es el principal escrutador, podríamos decir, de cada una de las decisiones. Para concluir, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quisiera un recuento, un suceso que usted haya creído sería uno de los mayores en estos 7 años de Revolución Ciudadana, sobre todo para usted personalmente. Y luego quisiera conocer cómo mirar de aquí en adelante la Revolución Ciudadana, es decir, en 2017 se acabaría ya el mandato del presidente Rafael Correa. ¿Qué pasaría con Alianza País y con el proceso? Porque esto es un proceso que está en vías de transformación y que se verán obviamente sus resultados, que ya se están viendo, pero que en general la visión mayor del resultado de todo este trabajo se verá en los próximos años.
bueno, yo diría los sucesos más importantes que he podido vivir, que han sido profundos, emocionantes, poderosos y dolorosos también. El uno, con todas las emociones que conllevaba escribir la nueva constitución del país, una asamblea constituyente que así de pronto reconstituía, refundaba, restauraba el Estado ecuatoriano con las bases de una construcción colectiva, con las propuestas, con las luchas de tantos y tantos años del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de los grupos de mujeres, de las asociaciones de campesinos, del levantamiento indígena. Eso, el fundamento de la Asamblea Constituyente de Montecristi, pues yo diría el momento más emocionante de estos 7 años. Después, otro momento crítico, duro, súper fuerte, doloroso, el del 30 de septiembre, cuando pude defender en las calles a este gobierno, cuando pude defender en las calles no solamente la vida de un presidente, sino el futuro de una propuesta. Y que por primera vez la ciudadanía salió a las calles, ¿no? Sí, un momento. Yo no dejo de emocionarme, de recordar con preocupación lo que sucedió ese día, pero cómo salimos de eso, sostenidos por este pueblo que somos, por este pueblo tan fuerte, tan valiente que somos. Luego, ¿qué es lo que viene después? Ciertamente, en el año 2007 concluye el periodo de reelección del presidente Correa. Hay que pensar en cómo continuamos con este proceso, hay que pensar que esto no puede concluir, no puede acabarse mientras acabándose la figura del presidente Correa. Hay que construir esto, hay que sostener este proyecto y tenemos que encontrar a quien pueda ser él o la sucesora del presidente Correa, continuar con este proyecto de revolución. En los próximos años, los grandes proyectos estratégicos que ha desarrollado y ha impulsado este gobierno, que ha inventado este gobierno, las refinerías, los proyectos estratégicos, las represas hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas que se están construyendo, las universidades, la ciudad del conocimiento, la Universidad Amazónica, todos esos proyectos empezarán a dar resultados luego de 3 años, luego de 4 años. Ese gran país que se está levantando merece continuidad en un proceso que le ha devuelto al país la historia, la dignidad, la soberanía, los derechos, que le ha devuelto además la posibilidad de definir, de dirigir su propia historia. Entonces hay que ir construyendo esa transición que vendrá. El presidente Correa ha dicho que más allá de que hay una prohibición constitucional para la reelección nueva de él, un tercer periodo no podría ser posible con la Constitución, pero más allá de eso es también un tema de encontrar la construcción de un movimiento que permita solventarse a mediano, a largo plazo. Esto no se puede poner retro en un proceso como este. Y esperar también la continuidad desde la ciudadanía, es decir, serán los ciudadanos quienes decidan si este proceso continúa, si lo siguen respaldando y obviamente si continuará en el tiempo. Así es finalmente cada persona, cada ciudadano, el que tiene en su voto, en su adhesión a este proyecto o en su crítica a este proyecto, la responsabilidad de construir un futuro para el país. Agradecemos a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, por esta conversación sobre los 7 años de la Revolución Ciudadana. Hacemos el corte en este espacio. La estabilidad económica y el desarrollo marcan la gestión del gobierno en estos primeros 7 años. El éxito del país ahora es conocido como el milagro ecuatoriano, pues las acciones emprendidas por el régimen han ido contracorriente. Mientras varios países fueron golpeados por la crisis, Ecuador ha salido airoso por su política económica, con rostro humano y a favor de los más necesitados. Todo esto es parte de la revolución económica y productiva del país. Veamos.
Ecuador llamó la atención del mundo cuando impuso como principio que el Estado sea el motor del desarrollo económico y político. Por eso se emprendió la transformación de la red vial con más de 9.000 kilómetros de vías construidas y mejoradas, la renovación de las terminales aéreas, la recuperación de los sectores estratégicos como petróleo, minería, la construcción de las centrales hidroeléctricas. Esto, para la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, es una de las más exitosas del régimen. Otra muestra más del cambio del país. Del país olvidado, del país en el que el pobre era la última rueda del coche, al país en que la equidad, la justicia, el reparto con equilibrio. Porque antes solamente los ricos podían viajar en avión. Antes solamente los ricos podían tener una carretera decente y buena. Antes solamente los edificios de atención pública para determinados grupitos eran buenos. Ahora no, el servicio a la ciudadanía, la infraestructura en general es de primera calidad. Esa es la revolución. Otro indicador exitoso es que la pobreza se redujo en 14 puntos porcentuales. En el 2006 llegó a 37%, pero 7 años después está en el 23.7%. Esta reducción es aún más significativa en el sector rural, pasando del 60 a 40%, lo que demuestra que los más pobres y necesitados han sido los beneficiados. En unos pocos años el Ecuador tendrá, además del sistema de carreteras rehabilitado, que lo hemos dejado como nuevo, vamos a tener el sistema de superautopistas, que lo va a poner al mismo nivel, no de la región, de Europa y de América del Norte. Pero lo mejor está por venir. Esa es la promesa que ha dado el presidente Correa. El nuevo propósito es el cambio de la matriz productiva y el impulso a la preparación profesional de nuestros jóvenes para que sean el pilar del futuro de los ecuatorianos. Un futuro que muy pronto será una realidad. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Construir una sociedad más equitativa y democrática fue una de las metas de la Revolución Ciudadana. Hoy, tras 7 años de este proceso, se puede afirmar que la edificación del buen vivir puede plasmarse en la cotidianidad de los ecuatorianos. Los indicadores así lo muestran, en un eje fundamental, la política social. Conozcamos más. Los logros de la Revolución Ciudadana pueden palparse en todo el país. Han sido 7 años de transformación nacional, donde el cambio de época es evidente y cotidiano. El proceso de reestructuración institucional y el cambio de prioridades en la relación de poder se vislumbran no solo en conceptos, sino en números. Se aumentó en más de 3 veces el monto de inversión educativa entre 2006, cuando era de $1.083 millones, mientras en 2013 alcanza una cifra de 3.289 millones. 25 unidades educativas del Milenio están en funcionamiento y 27 se encuentran en construcción. 6 colegios réplica atienden a los jóvenes ecuatorianos y 6 más se encuentran en construcción. El secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, explica el punto de partida estructural que describe la situación actual del país y su potencial. Y eso se expresó con rescatar al Estado del secuestro de los grupos de interés y de presión. Me estoy refiriendo a los banqueros, a la partidocracia, a las élites económicas y políticas que siempre utilizaron el Estado para su beneficio. Entre 2006 y 2013, la inversión social por persona en salud, educación, bienestar social y deporte se incrementó en $319, mientras las viviendas populares en programas como Socio Vivienda, Ciudad Victoria y Mi Primera Vivienda al 2013 alcanza la cifra de 290.988. Los recursos entonces van a las necesidades, acota Pavel Muñoz, quien hizo para El Ciudadano una evaluación del proceso. Tenemos la inversión pública más grande de la región, 15% del PIB si tomamos todo el sector público, lo que se llama el sector público no financiero. Hemos tenido una recaudación tributaria que en estos 7 años asciende a $60.000 millones. Más de $2.000 millones invertidos en salud pública en 2013 y más de $9.000 millones en el gobierno actual representa 3 veces más que los 4 gobiernos anteriores. Según el último Latino Barómetro, el Ecuador aumentó en apoyo a la democracia de 52% a 62% entre 1996 y 2013, con 13 puntos porcentuales respecto al promedio del periodo. Los resultados y en términos sociales son haber bajado la pobreza en 12 puntos en estos 7 años, haber mejorado los indicadores de igualdad en 8 puntos y haber generado movilidad social. Es decir, los ecuatorianos han escalado peldaños sociales y eso es importante.
Estos son algunos indicadores tras 7 años de revolución ciudadana. Sin duda el país tiene otro rostro, uno más social. Para El Ciudadano TV, Santiago Duque. La política internacional se ha visto más afianzada en los últimos 7 años. La defensa de la soberanía, así como las relaciones y acuerdos de cooperación con países de todo el mundo, ha permitido establecer compromisos de trabajo conjunto en beneficio de los 14 millones de ecuatorianos. Revisemos cómo se cumple con el rescate de la dignidad, soberanía e integración latinoamericana. En los años 90, los gobiernos de turno priorizaban el pago de la deuda externa que alcanzó cifras exorbitantes. Sus efectos se traducen en la nula ejecución de programas sociales, una realidad que no mejoró con los años. Este viejo país quedó atrás. La renegociación de la deuda externa puso fin al pago de una deuda ilegítima en desmedro de los proyectos de desarrollo social. Las transformaciones no quedaron ahí. La renegociación de los contratos petroleros posibilitó que el Estado tenga el control del 100% de la producción hidrocarburífera y una renta del 80%. La nueva Constitución de Ecuador aprobada en 2008 no solo apuntó a la construcción de una patria nueva, sino también a la consolidación de una soberanía regional. Ecuador lidera ahora los procesos de fortalecimiento de esa integración a través de la creación de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA y la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Esta última incluyó en sus políticas el someter a sanciones a los países en los que se atente contra la democracia e institucionalidad de los mismos. Parte de este orden injusto a nivel mundial que en el ALBA tenemos que discutir, en la CELAC, y debemos consensuar para, unidos con ese espíritu bolivariano, si no cambiar ese orden mundial, que sí lo podemos influenciar, al menos proteger a nuestros pueblos de las consecuencias de ese orden mundial, no solo injusto, sino inmoral. En estos 7 años de revolución ciudadana, el país se erige como una patria soberana que busca su inserción en el mundo con una visión regional integral. Jenny Erazo, El Ciudadano TV. Ecuador es pionero en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución, consagrada en el 2008 en Montecristi. El desarrollo de los pueblos con profundo respeto a la madre tierra son pilares de la revolución ecológica. Además, la gestión gubernamental traspasó las fronteras con el posicionamiento de Ecuador como potencia turística. Ahora el mundo conoce las maravillas naturales y turísticas que tiene nuestro país para deleite de todos los habitantes de este planeta. Con sus encantadores atractivos naturales y servicios de primera calidad, Ecuador apunta a convertirse en una potencia turística. En el 2013, el ingreso de turistas creció en un 7.42%. Estamos conscientes que tenemos que dar un paso para poder llegar a lo que queremos, ser una potencia turística. Realmente en algunos casos esto puede ser un cliché. Muchos países se han propuesto o lo han enunciado. Nosotros vamos a hacer las políticas necesarias para lograrlo. Las impresionantes Islas Galápagos, así como la diversidad de vida silvestre y de paisajes existentes en todas las regiones de la patria, son algunos de los atractivos que pueden conocer los turistas. De igual forma, el ferrocarril es considerado como una novedad turística a nivel internacional, pues permite conocer desde la serranía la belleza de sus páramos hasta llegar a la hermosa costa ecuatoriana. Asimismo, Ecuador ha dado importantes pasos para convertirse en un país ambientalmente responsable, a través de programas integrales como Sociobosque, Guayaquil Ecológico y la intervención en las áreas naturales protegidas, promovidas por el Gobierno Nacional. Queremos lograr a partir de Guayaquil Ecológico hablar de eliminación de causas de descontaminación del estero salado hasta el año 2017 de la mayoría de estas cosas, hablar de la totalidad es imposible, pero nuestro objetivo es lograr niveles permisibles que permitan que los ciudadanos guayaquileños se empoderen de nuevo de este espacio que debe ser también de recreación para los guayaquileños. Para el cuidado y protección de los bosques, el gobierno ha invertido más de $33 millones desde el 2008, beneficiando con incentivos económicos a 159.000 ecuatorianos y a su vez logrando la conservación de 1.227.000 hectáreas de bosques y páramos nativos en todo el país. Es así que durante estos 7 años de revolución ciudadana, el gobierno coordina acciones integrales para conservar la riqueza natural de la patria, pero también explotar el potencial turístico de esos recursos, que representan un gran aporte al cambio de la matriz productiva.
Hace 7 años empezó en el Ecuador un verdadero cambio de época. Los ecuatorianos, las ecuatorianas hemos vivido 7 años intensos, de cambios profundos. Hemos visto cómo la patria se ha transformado. Y hoy precisamente estamos con una de las protagonistas de ese cambio de la patria, de ese cambio de época que la Revolución Ciudadana le ha dado al Ecuador. Me refiero a Marcela Guiñaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aquí, en el Pleno del Legislativo, vamos a conversar con quien fuera también ministra de Ambiente y quien precisamente ha estado en los 7 años de este proceso de Revolución Ciudadana. Asambleísta, bienvenida al Ciudadano, gracias por aceptar el diálogo con los ecuatorianos. ¿Qué significa para Marcela Guiñaga este día tan especial, 15 de enero, en donde recordamos o estamos cumpliendo 7 años de un proceso impresionante, histórico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente hoy es un cúmulo de sentimientos, de emociones, ser parte de este cambio, ser parte de la patria nueva, esa oportunidad de dejar de criticar, de dejar de quejarnos de lo que no tiene nuestro país, a ser parte activa de este proceso. Creo que ha sido una de las, digamos, de los grandes sueños que he tenido y que se han hecho realidad, ser parte de este proceso histórico. Hace 7 años el Ecuador le apostaba una esperanza, le apostaba a un proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa. Y creo que quienes están inmiscuidos en el gobierno hace 7 años también veían una esperanza en poder realizar acciones en beneficio del pueblo. Transcurrido todo este tiempo, ¿qué es lo que ve Marcela Guiñaga? Bueno, veo una patria recuperada, veo una patria con esperanza. Creo que una de las cosas que nos ha devuelto esta revolución ciudadana, esa fe en nosotros mismos, en los ecuatorianos, en que el sueño ecuatoriano es posible, en que la patria resurgió de un momento a otro luego de un proceso que ha sido construido desde el mismo pueblo, desde los grupos colectivos, desde las organizaciones, también desde los grupos de las mujeres y de los jóvenes, que ahora somos parte de la política y que quizás antes, y puedo decirlo en nombre de Marcela Guiñaga, no creíamos en los actores políticos que hasta entonces habíamos tenido que vivir. Y que hoy estos jóvenes somos parte de este gran quehacer de la nueva forma de hacer política. Usted dice que ha resurgido la patria. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la patria antes? Mira, yo creo que los ecuatorianos nos habían quitado esa esperanza, eso de que el Ecuador era muy poquito, merecía nada. Creo que la patria ahora brilla, creo que ahora la patria, en el sentido como ciudadanos, nos hemos dignificado, hemos recuperado ese sentido de que los ecuatorianos somos y merecemos mucho más. Y creo que hay avances significativos en cualquiera de los ámbitos que los analicemos, pero sobre todo la esperanza, ver la alegría de las comunidades, de la ciudadanía, a cualquier punto del lugar de nuestro territorio donde llega la obra social, la equidad, la justicia social en términos generales, yo creo que son una de las cosas más maravillosas. Recuperar, como dice el presidente Rafael Correa, lo principal, la autoestima de los ecuatorianos, ¿ese puede ser el mayor logro de esta revolución ciudadana? Yo creo que eso es uno de los logros que se ha hecho efectivamente con un tratamiento de igualdad, dejar el capital a un lado y mirar y poner nuestros ojos en la equidad, en la oportunidad, donde todos los ciudadanos somos la misma clase, de la misma categoría y tenemos derecho a las mismas oportunidades. Yo creo que sí, yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que deja este proceso de 7 años donde la ciudadanía ha construido este proceso político. Asambleísta, parece increíble que hayan pasado 7 años así tan rápido, con ese vértigo, con lo que hemos vivido todos los ecuatorianos, de ver cómo se colocan obras por un lado, cómo se institucionaliza un país, cómo se recupera precisamente un país. Bueno, sí, el tiempo ha pasado muy rápido, 7 años ha permitido cambiar absolutamente la historia de nuestro país. Ecuador es un país distinto, un país de oportunidades, y efectivamente vemos esos indicadores en cada uno de los aspectos, en lo económico, en lo social, en muchos temas que antes ni siquiera existían en una agenda política, como por ejemplo los temas ambientales. Así que yo creo que sí hay avances significativos en estos 7 años que han permitido transformar nuestra patria. En algo que usted maneja muy bien, usted fue ministra de Ambiente, y uno de los ejes precisamente de la Revolución Ciudadana fue o es la revolución ecológica. ¿Qué se ha conseguido en este aspecto en estos 7 años?
Bueno, en estos 7 años los avances en materia ambiental son inmensos, es decir, primero es un tema que se priorizó desde la agenda y de la política pública, el espacio y la recuperación de áreas verdes, la protección de nuestros ecosistemas más frágiles, luchar contra la deforestación, que es una de las problemáticas de los países en nuestra región, y saber que en nuestra especialidad, en eso de ser megadiversos, podemos tener también conocimientos, oportunidades que nos hacen altamente competitivos con el resto del mundo. Así que yo creo que por primera vez los temas ambientales no han pasado por una agenda discrecional o para llenar un espacio en un gobierno, sino han pasado por lo trascendente, por lo oportuno, y eso es parte de la política pública que ha implementado este gobierno. Y algo importante que va de la mano, no dejar de lado el desarrollo por respetar, sí, la naturaleza, sino que ir hacia ese desarrollo si se tienen que ejecutar proyectos mineros, por ejemplo, como el que se va a ejecutar, como la explotación del Yasuní, pero respetando la naturaleza. Bueno, el Ecuador tiene un reto importantísimo, el mismo hecho de tener una megadiversidad, de ser tan especiales en nuestros ecosistemas, al mismo tiempo también la forma racional de utilizar esos recursos naturales, creo que es el gran desafío. Y en ese desafío se han planteado usarlo, el aprovechamiento de estos recursos para atender a los problemas que son básicos todavía, como por ejemplo el tema de atención de agua potable, alcantarillado, el manejo adecuado de la basura en nuestro país. Son temas que ahora son sustanciales, es lo profundo, lo adjetivo en una agenda política, y yo que he estado vinculada a los temas ambientales por muchos años, debo decir que es la primera vez que efectivamente un gobierno, el tema ambiental es un tema que le interesa, es un tema que impulsa y es un tema que está representado en cada uno de los espacios del gobierno que ha implementado. Y en ese tema donde existe participación directa de los ciudadanos, como el buen manejo de la basura, el reciclaje, el buen manejo de cuencas hidrográficas, en fin, ¿cómo han recibido ustedes ese feedback de los ciudadanos ante la labor que ha hecho el gobierno nacional? Usted cuando estaba en el Ministerio de Ambiente, ese feedback ante la labor en la revolución ecológica. Bueno, yo creo que esta conciencia, este grado de acercamiento a la población se ven con las obras del día a día, ¿no? El hecho de que una población reciba un agua potable que sea apta para el consumo humano, el hecho de que las aguas de nuestras casas sean tratadas para bajar los indicadores de contaminación de nuestros ríos, más espacios verdes que permitan a las familias hacer momentos y espacios recreativos, que también con ello podemos bajar y reducir los indicadores de violencia en nuestro país. Bueno, eso se nota en cada una de las comunidades, en cada uno de los gobiernos locales que hemos visitado, que hemos trabajado. La tarea es continua, es permanente, todavía falta mucho por hacer, pero definitivamente el Ecuador desde hace 7 años ha cambiado. Y precisamente uno de los cambios fundamentales que se realizó en el 2008 con la Constitución, impulsada por la Revolución Ciudadana, apoyada por el pueblo nacional, fue ir hacia la revolución constitucional, el crear el marco legal que permita al Ecuador avanzar. Usted ahora está como vicepresidenta de la Asamblea. ¿Cómo desde esta orilla se va construyendo precisamente esa revolución constitucional? Bueno, yo creo que debemos primero agradecerle al pueblo ecuatoriano por su inmenso apoyo a este proyecto político que permitió tener una nueva constitución con un concepto distinto, donde prima el ser humano, la oportunidad, las igualdades. Y yo creo que eso nos ha hecho, evidentemente, ha dado paso a estos grandes cambios transformadores de nuestro país. Desde el ámbito legislativo, que ahora me toca vivir desde hace algunos meses, también es nuestro cumplimiento y nuestra obligación dar paso a esos mandatos que dio el pueblo ecuatoriano. No solamente en el ámbito de la transformación del tema legislativo, recuerde usted que en eso se hicieron cambios importantísimos, como por ejemplo dejar de lado la tercerización, que algunos ya ahora no se recuerda, pero que era justamente uno de los temas de más inequidad hacia los trabajadores en nuestro país. Y hoy esos hechos del pasado han sido absolutamente enterrados. También la posibilidad ahora de tener espacios para mujeres en el ámbito político, con el hecho de la paridad, esta metodología que permita también el acceso a la igualdad tanto de ciudadanos como de ciudadanas.
También quiero decir que las tareas que nos quedan pendientes son algunos estamentos todavía legales que deben ser cambiados y que tienen la lógica del pasado, como son los temas relevantes a los temas financieros. Ahora tenemos que ir hacia una nueva reforma agraria o distribución de la tierra, un aprovechamiento equitativo de un recurso vital como es el agua. Son algunas de las tareas pendientes en nuestra agenda legislativa, pero que no hubiese sido posible si la Constitución no hubiese sido cambiada desde Montecristi, y a eso se lo agradecemos al pueblo ecuatoriano. Y además no hubiera sido posible si no se mantiene precisamente la confianza del pueblo ecuatoriano en la democracia, si no se mantiene un régimen que ya ha durado 7 años. Hemos tenido lamentablemente una sucesión de presidentes por distintos motivos, pero esa reafirmación de la democracia apoyada por el pueblo ecuatoriano ha sido también vital para que el proceso se consolide, asambleísta. Bueno, absolutamente, ¿no? Debemos decir también recordar que antes del 2006 el Ecuador había tenido más de 10 presidentes en forma continua, que había generado una inestabilidad, no solamente en el ámbito político, sino económico, social y demás, dando los resultados de que lo que era nuestra patria hasta ese entonces. Yo creo que a partir de ese gran apoyo, posteriormente a Montecristi, el apoyo absoluto del pueblo ecuatoriano, o sea, ese nuevo marco constitucional, más ahora en las últimas elecciones ese apoyo contundente a esta gran mayoría que tenemos en la función legislativa al proyecto de la Revolución Ciudadana, demuestra, eso no es otra cosa que una demostración muy clara del apoyo ciudadano a los cambios que venimos implementando. Y eso no hubiese sido posible, por supuesto, y no podríamos hacerlo ahora sin este respaldo que tiene la Revolución Ciudadana. Con esto se desbarata, asambleísta, todo el argumento opositor de que existe una dictadura en el país, de que el Ejecutivo y su cabeza, el presidente Rafael Correa, maneja prácticamente todos los estamentos del Estado. Además que la Constitución indica que el presidente de la República es el jefe del Estado y del gobierno. ¿Con esto se desbarata todo aquello, asambleísta? Bueno, se desbarata y la oposición, o a veces esos segmentos que quedan recalcitrantes de la política antigua en ciertos lugares de nuestro país, bueno, digamos, no tienen más que, por decirlo así, aceptar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha ratificado en 9 veces en las urnas su respaldo absoluto y mayoritario a la Revolución Ciudadana, al proyecto político, a sus diferentes candidatos. Y recuerde usted que en las últimas elecciones, en el 2013, una de las cosas que se le dijo al pueblo ecuatoriano por parte de nuestro presidente, en ese entonces candidato a la reelección, era que necesitábamos ese respaldo en el legislativo para avanzar más rápido, para ir en forma más eficiente. Y el pueblo ecuatoriano una vez más dio su respaldo en las urnas a este proyecto y a los candidatos de Alianza País. Por lo tanto, está demostrado que aquellas alegaciones que hace la oposición, a veces, digamos, sin ningún fundamento, bueno, se demuestra una vez que el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas. Asambleísta, en la construcción del marco legal ha sido muy importante la aprobación de leyes como la Ley de Comunicación, como el Código Integral Penal, pero en el trabajo de la Asamblea ya nos ha manifestado, ahora vamos a apuntar también a una reforma total integral agraria, pero ¿qué se viene? ¿Qué es lo que se prepara más adelante precisamente para este trabajo en conjunto en pos de sacar a la patria adelante? Bueno, miren, todas las leyes tienen una carga ideológica importante y en esto debemos decir que todavía hay leyes, todavía de la época neoliberal, que se encuentran vigentes, entre esos todo el marco financiero, económico que rige en nuestro país y que necesita ser modificado y ajustado acorde a las necesidades actuales de nuestra realidad. Por lo tanto, hay tareas pendientes. Las tareas pendientes vienen a ser todo aquello relevante a la reforma agraria, que, entre otras cosas, tiene que ver con la ley de tierras, una ley de agrobiodiversidad, que digamos que lo que busca es la utilización de semillas que sean amigables con el ambiente y también amigables con las personas y con su entorno. Tenemos algunas leyes, como usted lo mencionó, que todavía son de mandatos populares que debemos dar de cumplimiento, como son la Ley de Cultura y la Ley de Agua. Y, por supuesto, algunos otros temas que son relevantes de la agenda, como todas aquellas leyes que tengan que ver de carácter económico urgente. Hay una ley que ha sido presentada recién en torno a esto, que tiene que ver con los deudores de buena fe de la crisis lamentable de la crisis bancaria de 1999.
Según un estudio de Latino Barómetro, el 65% de la población ecuatoriana está satisfecha o es la que mayor confianza tiene en el Estado. El Ecuador en la región se presenta como el país con mayor confianza en el Estado. Esto, sin lugar a dudas, es muy placentero, pero a la vez también a ustedes les genera mayores responsabilidades ante los ecuatorianos asambleístas. Bueno, la responsabilidad que tenemos es histórica y es única, es decir, lo que genera es un reto y un desafío en el no fallar a los ciudadanos, es decir, en el dar cumplimiento no solamente pronto y ágil de todos esos cambios que necesitamos, en la transformación que tenemos que seguir impulsando, sino también hacer esta nueva forma de legislar, digamos, con un contenido de justicia social. Eso es lo más importante que todavía falta por resolver. Y bueno, y evidentemente la demostración de estas encuestas, resultados a la ciudadanía y demás estudios demuestran que el camino que hemos tomado hasta ahora sigue siendo el adecuado. Gracias, asambleísta, por recibir al ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, con quien hemos conversado aquí en el Pleno del Legislativo, recordando, haciendo un recorderis de estos 7 años de Revolución Ciudadana. 7 años en los que Ecuador se ha transformado. La reestructuración de la justicia por mandato popular ratificado en las urnas en el 2011 marca un antes y un después en la historia del Ecuador. A partir de esta fecha, se construye un nuevo modelo de gestión que permite a los ecuatorianos acceder a la justicia y garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los ciudadanos. Veamos en qué consiste este eje denominado Revolución de la Justicia. Un cambio fundamental en la historia del Ecuador es la transformación de la justicia, lo que permitió eliminar ese obsoleto sistema de justicia que se encontraba en vigencia desde varias décadas atrás. Ya nunca más la decadencia del sistema de justicia, que escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, es la decadencia del país entero. En apenas pocos meses hemos recobrado la credibilidad en el sistema de justicia. Ecuador era uno de los pocos países que no contaba con Ministerio de Justicia y fue uno de los más rezagados en establecer la oralidad en los procesos judiciales. Todo esto se sepultó. El sistema caduco que constaba de congestión procesal, lentitud de los trámites, mala atención al usuario, poca accesibilidad al servicio, falta de transparencia y falta de respuesta. Es por eso la necesidad de contar con el plan de transformación de la justicia. Insisto, para nosotros la obsesión será la calidad del servicio, que las madres que necesiten demandar alimentos para sus hijos tengan acceso no solamente a un buen edificio y a judicaturas, que ya es un gran paso que no tenían antes, sino asistencia legal gratuita también, por ejemplo, para que puedan justamente patrocinarse adecuadamente sus causas. Eso lo vamos a hacer con la Defensoría Pública. La justicia va de la mano con la seguridad. De ahí que el Ministerio del Interior también ha trabajado a favor de la tranquilidad de los ecuatorianos. Programas como el Sistema Integrado de Seguridad, EQ911, las unidades de policía comunitaria, el nuevo modelo desconcentrado de policía, el moderno laboratorio de criminalística y ciencias forenses, entre más obras, apoyan a la justicia del Ecuador. De esta manera se ha dado un giro de 180 grados a la justicia en Ecuador, con el único objetivo que permite la revolución ciudadana: dotar de elementos necesarios para que los ecuatorianos cuenten con la seguridad que antes el Estado no les garantizaba. Con imágenes de Gerardo Vélez, Edison Flores, El Ciudadano TV. Pero como lo mejor está por venir, 2014 será un año lleno de grandes expectativas y de la consecución de importantes proyectos encaminados al cambio de la matriz productiva que busca consolidar el buen vivir para todos los ecuatorianos. Veamos lo que se viene. En este proceso de cambio que vive el país, el gobierno impulsará en los próximos años 3 nuevas revoluciones a las ya existentes: la urbana, la cultural y la del conocimiento. En lo cultural se ha planteado varios ejes con una visión integradora e inclusiva que deje de lado la alienación cultural. Vamos a esa transformación. Más tarde o más temprano nuestros
hijos, digamos, van a saber que tienen un país poderoso, extraordinario, hermoso, soberano, digno, sensible, inteligente, creativo, con la ciudad del conocimiento, con la ciudad de las artes. Para seguir construyendo el estado del buen vivir, el régimen también se ha planteado impulsar la revolución del conocimiento. Y sobre todo, nuestra principal apuesta, la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento. Es la única economía que se basa en recursos ilimitados. La mente humana, nunca se agotan las ideas. La preparación del talento humano se cristaliza con cada paso que da el gobierno nacional. Por ejemplo, las 4 universidades que construye el Estado: Yachay, Iquiam, Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación son la base para el gran salto de la matriz productiva. Es que nosotros seamos capaces de tener la suficiente creatividad para crear e innovar productos que nos haga, en ese sentido, ya no dependientes de ese conocimiento del norte. Finalmente, la revolución urbana consolidará ciudades inclusivas e incluyentes. En los últimos 7 años, el gobierno ha hecho posible que 1,5 millones de personas accedan a una solución habitacional. Sin embargo, lo que se pretende es dignificar aún más la vida de los ecuatorianos, edificando ciudades planificadas y así evitar los asentamientos irregulares. Podamos dar salida al esfuerzo de los ciudadanos por construir su vivienda, a la necesidad que tenemos de asentamientos humanos mejor planificados. Ciudades planificadas, economía creativa, talento humano, ciencia y tecnología constituyen elementos fundamentales para seguir avanzando en el cambio de matriz productiva, pero sobre todo en la dignificación del ser humano. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Así finalizamos con la emisión especial de su programa El Ciudadano TV, recordando juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Logros que usted los podrá ver en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos domingo a domingo, en donde las y los ecuatorianos hemos visto y seguiremos viendo cómo la patria brilla. Seguiremos sintiendo el despertar de la patria. Seguiremos haciendo revolución ciudadana. Hasta pronto.